Hola, bienvenidos y bienvenidas a los ciclos de workshop Programa tus ideas. Samsung y Fundación País Digital, a través de la visión Enabling People, buscan empoderar a las generaciones de solucionadores de problemas, entregando nuevas herramientas para los desafíos de hoy y de mañana. Hoy más que nunca, a través de la alianza estratégica Programa tus ideas, disponibilizamos todos nuestros contenidos para que las herramientas de la era digital lleguen a todos los niños de Chile cuando más los necesita. Con esto damos inicio a la cuarta sesión del workshop Aprendizaje basado en proyectos, donde aprenderemos cómo desarrollar un proyecto colaborativo, ya que la clase anterior lo vimos solamente en una asignatura. Y les voy a mostrar la metodología que yo ocupo regularmente en innovación. Entonces, como estábamos diciendo antes, vamos a revisar cómo realizar y planificar un proyecto de aprendizaje basado en proyecto de forma colaborativa. Lo primero que tenemos que saber es que nosotros separamos, o por lo menos la metodología que yo asumo, separamos esto en 4 partes. Una primera parte motivación, ¿cierto? Y 3 partes relacionadas con el inicio, desarrollo y cierre del proyecto, entendiendo el cierre siempre vinculado a una presentación pública. ¿Ya? Y para esto lo que quiero es ir resumiendo cada una de estas actividades con un ejemplo que yo prometí en una clase anterior sobre otra película. En este caso vamos a hablar de una película que es protagonizada por Hilary Swank, ya que ganadora del Oscar, no por esta película, sino por otra, y que ella tiene un personaje de estas típicas películas donde hay una profesora que lo deja todo por sus estudiantes, ¿cierto? Y de cierta forma también pierde algo de su vida personal, ya que él busca, ¿cierto? Desarrollar, bueno, y cambiar como la vida de sus estudiantes. Este caso es sobre un caso de la vida real, ¿cierto? Una profesora, Erin Grantwell, si no me equivoco, ¿ya? Y Hilary Swank, ¿cierto? Interpreta el papel de esta profesora, que era una profesora que llega a un colegio con altos niveles de vulnerabilidad. Esos altos niveles de vulnerabilidad estaba identificado especialmente porque tenía estudiantes que eran inmigrantes de distintos lugares, ¿cierto? O estudiantes afroamericanos, etcétera. O sea, personas que no era un colegio un colegio de la élite. Y a ella le llamó la atención de que cuando vio una burla por un tema racial, que sus estudiantes que decían que querían ser parte de las grandes pandillas no conocían a la pandilla más criminal de la historia de la humanidad, que eran los nazis. Entonces crea este proyecto, o crea un proyecto al ser una profesora de lenguaje, ¿cierto? Un proyecto de escritura, ocupando esto especialmente hablando sobre el diario de Ana Frank, ¿ya? Así que quiero repasar la estrategia de motivación. En este caso tenemos un clip de la película, lo estamos viendo sin audio ya, pero para poder motivarlo, ¿cierto? Después que cuando ya decidió cuál es el proyecto que quería hacer, en este caso un proyecto individual, nosotros vamos a hablar de proyecto colaborativo, pero el ejemplo es individual. Él hizo que todos los estudiantes se pusieran sobre una línea que ella tenía en la sala, y recuérdense que este es un colegio de alta vulnerabilidad, entonces, y bueno, mucha violencia, ¿cierto? Alrededor. Entonces le pidió a los estudiantes de que se quedaran en la línea, sobre la línea, los que tuvieran por lo menos a un amigo, un pariente, alguien conocido que ellos conocieran, que quisieran, de que había sido víctima de los hechos de violencia, y por lo tanto, no sé, por ejemplo, que había muerto. Luego, y ahí se van de esta línea, ¿cierto? Un grupo de estudiantes, se quedan otros, luego preguntan, bueno, quién tiene dos, quién tiene sobre dos se queda, ¿cierto? El que tiene menos que eso, ¿cierto? Amigos, parientes, gente que había muerto, el que se vaya de la línea, y así llega hasta 3 4 personas, hasta que quedan precisamente justo los líderes de cada una de estas pequeños guetos, ¿cierto? O pequeñas tribus, pequeñas bandas, ¿ya? De estudiantes,
y al final dice que digan los nombres de las personas que fallecieron, por lo tanto, que para poder rendirles tributo. Entonces, en esta que es una actividad de motivación, ¿cierto?, de lanzamiento del proyecto, lo que ella hizo con esto es tratar de que los estudiantes pudieran entender que el ser parte de una banda no es tan cool como parece. Especialmente porque no es tan cool porque eso implica que personas fallezcan, pero también que los que quedan vivos pierdan a personas queridas. ¿Ya? Y de esa forma lo que ella intentaba era que pudiera identificarse con la historia de Ana Frank, ¿cierto? Con el libro, el diario de Ana Frank, que hizo que ellos lo leyeran, ¿cierto? Después de esta actividad de motivación para después poder escribir diarios como lo haría Ana Frank, demostrándoles que ese era su trabajo que tenían que realizar. Ahora, siempre cuando nosotros hablamos del inicio del proceso de aprendizaje basado en proyecto, hablamos que en el inicio siempre hay que reforzar o generar condiciones que nos permitan desarrollar el proyecto. Esas condiciones podrían ser el aprender el uso de alguna herramienta digital, alguna técnica o metodología, o también incluso pasar algunos contenidos. Y en este caso, como ella quería hablar sobre el holocausto, ¿cierto? Como quería hablar sobre víctimas de la violencia para que ellos pudieran traspasar el hecho de las víctimas de la violencia del holocausto a la vida que ellos están teniendo en este momento, los llevó a un museo. Ya estos son los temas del primer mundo, pero en Chile, si quisiéramos hacer algo similar, existe el Museo de la Memoria, y un museo que estaba dedicado a las víctimas de la violencia del holocausto, donde, como ahí ustedes ven en el clip, en primera instancia sacan una tarjeta que habla sobre la historia de cada una de las personas, luego ellos pueden navegar en computadores, ¿cierto? A través de esta tarjeta pueden encontrar la historia, leer sobre esa persona, encontrar algunos medios que faciliten esto, y de cierta forma esto obviamente podría ser una clase positiva, como también una visita a un museo, ¿cierto? Una visita a cierto lugar, tal vez si es que vamos a hablar de temas de ciencia, podría ser una visita a un río, o a un cerro, o a un parque, ¿ya? En este caso, como ella iba a hablar sobre, siendo profesora de lenguaje, sobre violencia política, ¿cierto? Violencia racial, entonces lo llevó a un museo que ella tenía disponible, ¿cierto? En el lugar donde vive o vivía, sobre las víctimas del holocausto. Y de esta forma nosotros nos damos cuenta de que esta parte de inicio incluso hasta podría ser una clase invertida, ya donde los estudiantes tienen que exponer sobre ciertos temas, pero claramente dentro de nuestras posibilidades, obviamente, todas las acciones que nosotros podamos tomar para que esta clase sea aún más auténtica, obviamente hay que aprovecharla, especialmente, bueno, dependiendo cuáles son los tiempos que tenemos, pero imaginémonos el caso actual de la emergencia. Claramente con la tecnología se pueden hacer cosas muy similares a lo que está en el ejemplo, ¿cierto? De esta profesora y obviamente de la película. También cuando hablamos sobre el desarrollo, ¿cierto? Cómo se desarrolla el proyecto. En este caso, el proyecto que les pidió la profesora era que desarrollaran diarios, ¿cierto? Entonces, diarios como los diarios de Ana Frank, pero en este caso que ellos desarrollaran estos diarios respecto a la vida de ellos, ya a los hechos de violencia que también están viviendo, cómo se identificaban, cómo les dolían esas cosas, y efectivamente ahí tenemos de que, bueno, alguna escena, nivel de violencia de la película, pero efectivamente con eso la profesora podía incluso corregir algunas cosas como más formales de la escritura, etcétera, pero también darle un espacio de expresión a los estudiantes, que era el objetivo que ella tenía, ¿ya? Como que el hecho mismo de que ellos hicieran esto, que era escribir un libro en conjunto, ¿cierto? A través de los diarios de cada uno, que también pudiera ser una forma de expresión y obviamente se convierte en una actividad auténtica, ¿ya? El, Luego, en la etapa de cierre que siempre tenemos presentaciones públicas, en este caso, bueno, aquí muestran, dejé un poquito el clip que muestran donde los mismos jóvenes que en algún momento ellos mismos se discriminaban porque se veían distintos, ¿cierto?
él claramente tenía una nueva actitud y puso la sala de forma distinta, puso así como juguito y galletas, ¿ya? Y en este caso la profesora tenía impresos los diarios, ¿cierto? Escritos con el, ¿cierto? Con la historia de cada uno de los estudiantes que fueron redactando. Y en este caso, entonces, le pide a los estudiantes que si alguno de ellos quiere leer, quiere hablar en público, y sea el caso, ¿cierto? Esto está muy en el camino de las películas, ¿cierto? En este tema de que cuando un personaje que no puede hacer algo al inicio, después llega al final renovado para poder sobrepasar ese desafío. Uno de los estudiantes más tímidos, ¿cierto? El que se ofrece a tomar uno de sus textos y leérselo al público, y que eran sus mismos compañeros de curso, y que obviamente también recibir feedback a través de ellos, ¿cierto? En este caso era un texto muy relacionado con las cosas que vivió, ¿cierto? Con ciertos dolores de la vida, de lo que le tocó vivir ya respecto a este contexto tan violento, ¿cierto? Que vimos en las imágenes anteriores, ya, pero que eh, en este caso, esta actividad de la profesora les daba la oportunidad, ¿cierto?, de generar un espacio de expresión, ¿no? Entonces, en este caso, eh, este podría ser el desarrollo de un proyecto, ¿cierto?, de 4 pasos. En este caso, un proyecto individual, cosas malas de un proyecto individual que tal vez se deja, al ser esto, una de esas clases de películas donde los profesores dejan todo y pierden muchas cosas personales para poder solucionar o para poder desarrollar algo con sus estudiantes. Es que efectivamente es mucho mejor hacer estos proyectos en conjunto, no solamente porque impactan menos porque se pueden hacer de mejor forma, ¿cierto? Porque pueden ser mucho más holísticos, sino porque también involucran menos peso para cada uno de los docentes, ¿ya? El poder hacer esto con otros. Entonces, vamos a ver cómo la metodología que nosotros tenemos, ¿cierto? Como que yo desarrollé en Innovación y que regularmente le enseñamos a muchos profesores, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar un proyecto colaborativo? Lo primero que nosotros tenemos que tener claro, por aquí les muestro, nosotros armamos una metodología muy influenciada por el Business Model Canvas, ¿cierto? Poder hacer un lienzo, algo imprimible, colaborativo, obviamente muy pensado en lo análogo, en cuando la gente se puede reunir, no en el tiempo de pandemia, ¿ya? Pero obviamente se puede esto digitalizar. Y lo que buscamos con esto es entregar un espacio para organizar la confección, la idea de un proyecto que se lleva a cabo en una acta, y que esa acta obviamente a mí me permite el poder visualizar, ¿ya? El proyecto, y que eso se pueda llevar a cualquier formato de planificación independientemente que ocupan en mi establecimiento, ¿ya? Y esto es un formato, ¿cierto?, donde tengo distintos pasos, tanto con el objetivo de aprendizaje como agrupación de esto, encontrar motivación en el estudiante, idear proyectos, generar actividades, ya ahí hay un tema con los roles, con la explicación, con cuáles son los objetivos de aprendizaje, y por supuesto la línea lógica de la secuencia en estas 4 etapas de motivación, inicio, desarrollo y cierre. Entonces, lo voy a explicar cada uno y también les voy a explicar cuál es la lógica que hay detrás de cada una de las etapas. El primer paso es, obviamente, reunir a los docentes. Claramente nosotros podríamos pensar de que en la actualidad podríamos hacer esa reunión de forma digital, ¿cierto? Podemos hacer una reunión por Teams, por Meet o por Zoom, ya por la aplicación de mensajería que ustedes quieran. Y lo primero que tenemos que hacer es definir un espacio de tiempo o un espacio curricular donde vamos a desarrollar este proyecto, ¿ya? Muy importante que para facilitar el proceso colaborativo, aunque obviamente buscamos una diversidad de docentes, tanto profesoras como profesores, sí necesitamos encontrar algo en común, ¿ya? ¿Qué podría ser eso algo en común? Por ejemplo, podría ser de que, aunque somos docentes de distintas asignaturas,
hacemos clases al mismo curso o al mismo nivel. ¿Ya? Entonces eso efectivamente es un buen marco común, pero obviamente también otro espacio común es un espacio de tiempo donde vamos a desarrollar esto, o el espacio de tiempo que puede estar también mediado por cumplir con los objetivos de una unidad temática que nosotros tenemos en el programa. ¿Ya? En este caso, después de definir eso, vamos a identificar todos los objetivos de aprendizaje o las habilidades que queremos trabajar. En los programas traen habilidades disciplinares, pero yo también podría sumar, por ejemplo, habilidades del siglo XXI. En este caso tenemos que tener mucho ojo porque para lo que va a venir después, las habilidades del siglo XXI también son bien transversales, entonces tal vez no nos ayuda mucho a tomar decisiones, pero obviamente las podríamos llegar a usar en caso de que ustedes lo encuentren necesario y vamos a saturar el espacio con eso. Entonces, si ustedes se acuerdan, ¿cierto? Esto es el paso 1, el número 1 que sale ahí, donde objetivo de aprendizaje, nosotros ocupando estos post-it, ¿cierto? Saturamos ese espacio con todos los objetivos. Claramente sea el caso de que hay asignaturas que tienen muchos objetivos, que tal vez la redacción de los mismos es muy larga, y ahí nosotros vemos con los docentes en caso que tal vez que quieran elegir algunos prioritarios o que quieran hacer una redacción mucho más resumida. Sí, lo importante es que cuando yo lo entrego en un papelito o, por ejemplo, si lo hiciera digital llenando una tabla en Excel, ¿cierto? Colaborativa, es muy importante de que no aparezca solamente como OAMA1, así como Objetivo de Aprendizaje Matemática 01, ya que eso no es autoexplicativo. El objetivo de generar este espacio es que ese espacio sea autoexplicativo. Entonces, tal vez si el objetivo es muy largo y no quiero poner OAMA01, tal vez debiera poner conocer los números o números naturales del 1 al 100. ¿Ya? Etcétera, etcétera, ¿cierto? Independientemente de cuál sea la asignatura. Posterior a esto, y aquí les voy a explicar, yo tomo algunos elementos de Design Thinking, yo les contaba, ¿cierto? Que tomo algunos elementos en los proyectos que desarrollamos. En este caso, les quiero compartir una mini guía de introducción al Design Thinking que es de la Escuela de Diseño en Stanford, ¿cierto? Está obviamente originalmente en inglés, pero hay una muy buena traducción y aquí vamos a vamos a reconocer a Felipe González. Felipe González, te reconocemos ya, hizo una muy buena traducción, ¿ok? De este texto, así que si quieren escribirle ahí, yo me imagino que será su Twitter esto, no sé. El, y, y vamos a trabajar entonces el texto y vamos a trabajar los términos como los trabajo. ¿Ya? En este caso yo ocupo una metodología que es saturar y agrupar. ¿Qué es lo que implica esta metodología? Esta metodología implica de que cuando yo tengo un espacio saturado de información, es mucho más fácil poder generar grupos de información y por lo tanto encontrar relaciones entre esa información. ¿Ya? Imaginemos el caso para hablar de otra película como las películas de Iron Man, donde el tipo llega y tiene mucha información, ¿cierto? Como holográfica y luego la puede ir reuniendo. Efectivamente, esta es una metodología de innovación muy sencilla, muy efectiva y que no necesita mucha instrucción para poder ser desarrollada. Entonces, independientemente de que si ocupo estos papelitos o ocupo alguna tabla en Excel, etc., si yo tengo con otros la posibilidad de poder ver el conjunto, va a ser mucho más fácil ir encontrando relaciones. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacemos entonces? Nosotros agrupamos los objetivos de aprendizaje, habilidades, dependiendo de lo que estamos trabajando, según su posibilidad de vinculación. ¿Y cuáles pueden ser? Puede ser temática, tal vez están hablando de temas comunes. Supongamos el caso de que en matemática estoy hablando de probabilidades, de estadística, y que en historia estoy hablando de población. Efectivamente, cuando hablo de población, voy a tomar temas de estadística y por lo tanto en ese caso matemática e historia podrían ser súper vinculables. También hay asignaturas que por sus características, especialmente cuando hablamos del desarrollo de lenguaje o desarrollo de habilidades, por ejemplo, de proyectos, como en el caso de tecnología, son muy versátiles y por lo tanto tienen mucha facilidad para poder ser agrupadas con distintas asignaturas. ¿Ya? Entonces, también cuando nosotros tenemos al profesor de tecnología en este caso,
uno podría decir, oye, pero es que tecnología se podría agrupar con esto, con esto, con esto otro. El objetivo de esta metodología es tratar de generar la mayor cantidad, o sea, disculpen, la menor cantidad de grupos posibles. Ya, esto es en este segundo paso, ¿cierto? Hacemos los grupos en columna. Según mi experiencia, cuando esto está bien hecho, regularmente si tenemos algo en común, ¿cierto? Si tenemos como el nivel de estudio en común, no quedan más de tres columnas. De hecho, muy probablemente queden en una porque los programas del ministerio uno los cuestiona un montón, pero tienen mucha integración curricular. ¿Ya? Eh, a veces pasa de que efectivamente es muy difícil de entenderla porque, bueno, obviamente yo leo mi programa y no leo el programa del resto, pero hay muchas posibilidades de vinculación curricular, ya tienen que hacer análisis. Nosotros, por lo menos en innovación, hemos hecho varias. Cuando nosotros hacemos esto con los profesores, también llevamos con las cosas medias preparadas y le ayudamos a que lo puedan hacer más rápido. El, porque esas posibilidades están desde el mismo programa. Obviamente estoy hablando de lo del ministerio. Si usted toma algún tipo de programa independiente, tal vez lo que yo estoy hablando cambie un poco, ¿cierto? Entonces, generamos columnas y obviamente si tenemos varias columnas, elegimos una. ¿Qué es lo que puede hacer en este momento de elección? Por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Vamos a elegir la primera columna que tiene más objetivos de aprendizaje agrupado, o vamos a elegir la segunda columna porque, aunque tal vez no es la que tenga más objetivos, sí están todas las asignaturas, o podría ser el caso de que naturalmente esta agrupación divida, reúna matemática con historia y lenguaje, pero por otro lado puede estar tecnología, física, biología e inglés. ¿Ya? O sea, podría ser el caso que en este momento también estos equipos de profesores que quieren hacer un proyecto colaborativo tomen la decisión de generar dos o tres equipos más diminutos, pero que efectivamente estén haciendo proyectos colaborativos. ¿Ya? Aunque, claro, todo es muy salvable. Las habilidades del siglo XXI son muy buenas para poder pegar objetivos de aprendizaje. Yo he hecho muchas veces el ejercicio de dejar algún tipo de estas habilidades como más generales, tipo solucionar un problema del mundo real. Entonces, cuando digo, ya, vamos a dejar solucionar problemas del mundo real, veamos los objetivos de aprendizaje que podrían ser vinculados o que podrían tributar, ¿cierto?, a esta habilidad de solucionar problemas en el mundo real. Y, y la gran mayoría de las veces, todos los objetivos de aprendizaje se pueden vincular con eso. ¿No? Siempre hay una vuelta para poder desarrollarlo. Entonces, también, si es que yo quiero necesariamente hacer que todos los profesores trabajen juntos, esta es una posibilidad. Ya obviamente involucra desafíos de coordinación. Hay muy principal que los equipos directivos entregan los espacios necesarios para esas coordinaciones, pero en la práctica tampoco nos genera mucho trabajo extra. O sea, de hecho, se puede descansar mucho en las cosas que pueden hacer el resto. Y también para los estudiantes se les puede exigir un trabajo de mayor calidad, ya que estamos pidiendo que generen un puro proyecto para varias asignaturas. Posterior a eso, ¿cierto? Llegamos al tercer paso, y en este tercer paso lo que nosotros buscamos es empatizar con los estudiantes. Podemos usar alguna de las herramientas que yo hablé en la sesión anterior, ya tanto la de ideas como esto del Shadow Day Challenge, ¿ya? O alguna otra que usted conozca por aquí por empatizar. Son muy útiles las entrevistas, por ejemplo. Tal vez encontrar estudiantes tipo y entrevistarlo a ellos y tratar de irnos vinculando con esa entrevista. Pero también yo podría, por ejemplo, hacer ese proceso de empatizar pensando en mis estudiantes y como yo los conozco, solamente pensando qué cosas los motiva, cuáles son sus intereses, ¿ya? Y yo les propongo usar la metodología de pensamiento productivo, que es lo que realmente nosotros utilizamos, ¿cierto?, en todos los pasos de este proyecto. Cuando hablamos de pensamiento productivo, hablamos sobre este tipo de pensamiento que nos permite desarrollar actividades y por lo tanto cambiar el mundo, ¿ya? Que tiene que ver con, por ejemplo, movernos de un lugar a otro o modificar algo que queríamos modificar, ¿cierto? Y que se compone de dos tipos de pensamiento. El primero es el pensamiento creativo
Y el segundo, el pensamiento crítico. El pensamiento creativo es expansivo, enunciativo, sin juicio, divergente, busca la cantidad y no la calidad y nos permite hacer listas. En este caso, el pensamiento creativo nos da opciones para poder elegir. Y el pensamiento crítico es analítico, evaluativo, selecciona, es convergente y por lo tanto sirve para tomar decisiones. ¿Ya? ¿Qué es lo importante acá? Que el pensamiento creativo y el pensamiento crítico dentro de esta teoría del pensamiento productivo funcionan muy bien en conjunto, pero uno a la vez. Y pensemos, por eso les dejo ese icono al medio, que el típico ejemplo que se da, que en una persona que tiene que mover un bote, ya, por lo tanto hacer algo productivo, ¿cierto? Mover un bote del punto A al punto B, y este bote es a remos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si una persona solamente ocupara el remo izquierdo, empezaría a girar en círculos hacia la izquierda. Y si solamente ocupa el remo derecho, empezaría a girar en círculos hacia la derecha. Pero si ocupa un remo a la vez, ¿cierto? Primero el remo izquierdo, después el remo izquierdo, el derecho, así sucesivamente, claramente va a poder moverse de un lugar a otro sin necesidad también de generar mucho esfuerzo. Entonces, esta teoría o este planteamiento de pensamiento productivo, que ahí está desarrollado en distintos libros, yo los conocí por ThinkX, ya que es una consultora de pensamiento productivo chilena, ahí ustedes la pueden googlear, y ellos lo trabajan de esa forma y yo siento de que efectivamente es muy útil, ¿ya? Poder tomarlo eso, especialmente imaginemos en el caso cuando nosotros pensamos que los estudiantes sean creativos y supongamos que les digamos, oye, dame una idea de cosas que les motiva a mi estudiante. Es súper difícil, ¿ya? Porque una parte tiene la presión de que esa idea sea buena. En cambio, si yo les digo, ¿sabes qué? De mis 10 ideas me da lo mismo si son buenas o no, porque después vamos a ver cuál es la mejor. Efectivamente, es mucho más fácil decir 10 ideas distintas o 20 ideas distintas sin presiones y luego identificar cuál es la mejor, ¿ya? Por lo tanto, en la primera hacemos lista y en la segunda tomamos decisiones, ¿ya? Usamos el pensamiento creativo para generar opciones y luego el crítico para identificar cuál opción es la que yo voy a tomar. En este caso, entonces, generamos un proceso que toma los conceptos de divergencia y convergencia, ¿cierto? Divergencia es cuando yo busco la cantidad, cuando yo me abro, ¿ya? Y la convergencia, entonces, cuando yo busco la calidad, cuando dentro de toda esta lista de opciones divergentes, yo busco, por ejemplo, cuál es la mejor, cuál es la más útil. Obviamente que puedo ir ocupando pautas para eso efectivamente le da algún margen de objetividad y que usted podría ocuparlo o no. ¿Ya? Las personas cuando están en proceso de colaboración y todos están apostando, ¿cierto?, a desarrollar conclusiones comunes, son súper buenas también para poder llegar a acuerdos, inclusive si es que no tienen algún tipo de pauta. Luego, entonces, en este paso, hago listas, ¿ya? Y, por ejemplo, lo regularmente que yo doy, no sé, 5 minutos y les pido de que me entreguen 30 motivaciones, 30 cosas, ¿cierto?, que generen interés de sus estudiantes. ¿Ya? Y si tenemos grupos de 5 o 6, más o menos fácil, ¿cierto? Basta que cada uno diga unas cuantas, ¿cierto? O que pueden ir construyendo entre todos al decirlas y las complementando. Y luego les pido que elijan solamente 3 motivaciones o 2 motivaciones, las que sean más afines con los grupos de objetivo de aprendizaje con los cuales estamos trabajando. ¿Ya? Y en ese caso, entonces, quedamos con objetivos de aprendizaje vinculados a las exigencias curriculares, ¿cierto? Independientemente si son todos los de una unidad temática o todos los que vamos a trabajar en el mes de junio o todos los que vamos a trabajar el segundo semestre, ahí van a ver cuál va a ser, ¿cierto?, el tiempo que se van a demorar en realizar su proyecto y obviamente qué cosas interesan a mis estudiantes. O sea, yo voy a tener ahora el desafío de vincular qué es lo que me pide el ministerio dentro del periodo que yo definí y lo que me interesa a mis estudiantes. En este caso, imaginémonos que el tiempo inicial era un mes y cuando en el paso 2 hice la agrupación de objetivos de aprendizaje,
la columna que elegí tiene solamente la mitad. Bueno, entonces ya no me puedo demorar un mes. Entonces eso también me ayuda a poder ir limitando el espacio de tiempo donde voy a desarrollar mi proyecto. En el cuarto paso, entonces, con todo este material que nosotros ya tenemos, vamos a idear proyectos y para eso vamos a ocupar las reglas de brainstorming. ¿Ya? Esta regla yo la saqué de este mismo documento que les mostré antes del proceso creativo de la Escuela de Diseño de Stanford. ¿Ya? Entonces, súper importante que una conversación por vez, o sea, cuando existe un brainstorming, ¿cierto? Una lluvia de ideas, es súper importante que la gente no se esté pisando cuando está hablando, entonces que pueda conversar uno por vez. Hay mucha estrategia, el objetivo también podría ser hacer esto en el mismo momento que estoy saturando para después agrupar. ¿Ya? Entonces podría tener esto en una pizarra e ir haciendo la conversación, escribir en post-it, ¿cierto? E irlos pegando en la pizarra o en la pared. Hay mucha gente que también dice que para desarrollar un buen brainstorming es mucho mejor eh, desarrollarlo de pie, ¿ya? Y no sentado, efectivamente, eso también cambia mucho la actitud. Obviamente, si estamos desarrollando una videollamada por Zoom, el, claramente no es el caso, ¿cierto? No lo podemos hacer de pie. ¿Ya? Entonces, lo primero es poder tener una conversación por vez y fijarnos, ¿cierto?, de que la cantidad es lo importante. No buscamos aquí una calidad, no buscamos la mejor idea, sino buscamos una gran cantidad de ideas que nos permitan también después tomar decisiones, siguiendo esta misma metodología del pensamiento productivo. Luego, obviamente, tener la posibilidad de construir frases, ¿no? Construye sobre las ideas de otras personas, o sea, esta es una instancia de creatividad colectiva, por lo tanto, si es que alguien dice, oye, ¿sabes qué? Para cumplir con este objetivo, estas motivaciones, podríamos hacer de que los estudiantes, vamos a tomar el ejemplo de la película, creen diarios propios. Y alguien dice, sí, y esos diarios los podríamos imprimir o los podríamos hacer un Instagram donde vamos a compartir estos diarios. ¿Ya? O sea, como ir sumando y generando todo ese registro. Recuérdense que estamos haciendo esto en conjunto y el objetivo es poder, obviamente, registrar la mayor cantidad de ideas posibles de proyectos, ¿cierto? De cómo nosotros creemos que podríamos llegar a ejecutar este proyecto para cumplir con los objetivos de aprendizaje y las motivaciones de mis estudiantes. Aquí también esto es muy de la metodología, apoya ideas locas. Súper importante no solamente quedarnos con las ideas que son más conservadoras, sino las ideas locas son las mejores. Eso no quiere decir de que después tengamos que tomar sí o sí una idea loca. ¿Ya? Lo único que quiere decir de que no estamos juzgando esa idea y tal vez esas ideas pueden despertar algún tipo de acción, algún tipo de nuevo insight, ¿cierto? Algún nuevo hallazgo puede despertar algunos elementos en nuestra mente de temas, ¿cierto? Que como no lo habíamos visto antes. Luego también yo puedo ser visual, en este caso tal vez hay cosas que yo estoy pensando pero no sé muy bien cómo explicarlas, o tal vez si tuviera que escribir en un papelito de los post-it tendría muy poco espacio, tal vez siento que necesito mucho más espacio para desarrollarlo y yo podría ser visual, tal vez generar un dibujo y ese dibujo compartirlo y con eso, ¿cierto? También después para el momento de revisión va a facilitar ese proceso. Obviamente mantener el ritmo sobre el tema. Al inicio decimos que una conversación por vez, pero también en ningún momento tenemos que estar en silencio. Si es que no se me ocurre nada o no tenemos ninguna idea nueva, siempre decir una idea loca ayuda a que el resto pueda generar mayores ideas. ¿Ya? Muchas veces las primeras ideas son súper conservadoras, al menos que existan personas con algún tipo de entrenamiento dentro del equipo, ¿cierto? Que están llevando a cabo el proceso. Pero regularmente las primeras ideas son muy conservadoras, pero con alguna idea loca
¿cierto? Haciendo esto de, muy importante lo del final, no hacer juicio, sin enjuiciar, sino apoyando este tipo de ideas, efectivamente se van generando nuevas ideas y dentro de eso podría haber algún tipo de genialidad, ¿cierto? Que nos permitiera poder desarrollar este proyecto tal cual nosotros queremos. Entonces, luego de tener toda esta idea, ¿cierto? En un ambiente saturado, yo puedo elegir cuál es la idea que voy a realizar, cuál es el proyecto que yo quiero hacer. Estas ideas pueden ser sobre realizamos un programa de televisión, hagamos que los estudiantes sean youtubers, realicemos contenido para redes sociales, ok, que los estudiantes hagan un huerto y tal vez tenemos cosas como un huerto, una aplicación, y yo puedo, por ejemplo, identificar tal vez una de las ideas que dijimos entre todos, tal vez ya ni siquiera nos acordamos quién la dijo, pero una de las ideas es súper buena y la queremos llevar a cabo, nos convencemos entre todos de que sí la queremos llevar a cabo. Tal vez yo podría sintetizar y por lo tanto agrupar distintas ideas. Por ejemplo, oye, tengo la idea del huerto, pero también de la aplicación. Entonces podríamos hacer un huerto en el colegio, pero que sea controlado con una aplicación que obviamente nos está avisando de las distintas cosas sobre la luz y el sol para que los estudiantes dentro de turnos vayan y lo rieguen. O sabes que vamos a automatizar ciertos procesos, pero esta aplicación tal vez va a sacar una foto una vez al día para que los estudiantes pues tengan el registro de cómo van creciendo las distintas plantas y tal vez esto va a ser un bot que va a sacar una foto y que la va a compartir en Twitter, por ejemplo. ¿Ya? Lo cual, déjeme decirle que incluso se puede hacer sin saber nada de programación, ya con alguno de estos software de flujos, ya como, ahora se llama distinto, pero antes se llama, por ejemplo, Microsoft Flow. Ahora parece que está como Power Up, ¿ya? Es gratuito y no es el único, ya hay uno que se llama IFTTT, que también más o menos sirve para lo mismo, para que una acción pueda ser, por ejemplo, compartida dentro de una cuenta en Twitter, ¿ya? Cada vez que llega una foto, un correo con tal asunto, por darle un ejemplo. El, Luego de eso, es importante que yo pueda hacer una auditoría de este proyecto, ¿cierto? El que yo elegí. En este caso, deberíamos de elegir el proyecto que todos nos convence que lo podríamos llegar a desarrollar. Yo debiera hacer en esta auditoría ver de que si efectivamente este proyecto me permite tocar, ¿cierto? Todos los objetivos de aprendizaje que yo quería. Imaginemos en el caso de que yo hice columna y que tomé una columna donde están todos los objetivos de aprendizaje y que dejé otra columna, ¿cierto? Con algunos objetivos de aprendizaje sueltos o algunos que se vinculaban, pero tal vez vinculaba menos asignaturas. En este caso, en el momento de auditoría, yo también podría ver, revisarlo y ver si que puedo incluir otro objetivo. Tal vez, ¿sabes qué? Yo pensé de que el objetivo de aprendizaje de hacer una interpretación filosófica de la realidad involucrada con esto, pero sabes que ahora que veo el proyecto, efectivamente yo siento que puedo ir sumando más objetivos y eso tal vez nos da una cobertura curricular mucho más grande, nos puede ayudar también a tener tiempos más holgados para poder desarrollar el proyecto. Pero ojo, es súper importante que entiendan de que cuando yo desarrollo esto, yo siempre puedo ir mejorando mi proyecto, lo que tengo, en la medida que también voy teniendo nuevas conclusiones. Súper importante que esta metodología no busca que yo tenga un proyecto y ver cómo lo desarrollo, sino ir generando un proyecto en conjunto. O sea, que el trabajo colaborativo también tenga el compromiso, incluso desde el inicio, de generar un proyecto. Y luego el quinto paso es tener una lista de actividades y elegir cuáles son las actividades clave. Entonces, también tomamos la misma metodología de pensamiento productivo, generamos una lista de actividades y luego cuáles vemos las actividades claves, cuáles son las actividades que, por ejemplo, que si es que esa actividad no está, no podría funcionar el proyecto. Y aquí es súper importante el no tener actividades de más. Muchas veces uno puede pensar de que, imaginemos el caso de que yo quiero hacer un diario virtual, entonces yo digo, bueno, ¿cuáles son las actividades de los diarios? Las actividades de promoción del diario, pero tal vez como esto va a ser un diario escolar, tal vez para que funcione el proyecto dentro de los límites que queremos y viendo el objetivo de aprendizaje, no hay nada que tenga que ver con publicidad y tal vez eso lo podríamos llegar a saltar. No porque podría ser en contra del proyecto, sino que tal vez al no realizar ese tipo de actividades
en este caso puntual, no ser necesaria, yo podría darle más espacio a otro tipo de actividades para poder desarrollarla en mayor profundidad. Y también ahí realizar una auditoría, ya realizar de que si efectivamente todas las actividades me permiten desarrollar el proyecto tal cual yo lo había pensado antes, de que si efectivamente todos los objetivos de aprendizaje, si yo realizo todas las actividades, puedo llegar a desarrollar los objetivos de aprendizaje que tenía propuesto. Las actividades, por ejemplo, le permiten a mis estudiantes poder cumplir con sus intereses. O imaginémonos los estudiantes que tienen algún tipo de necesidad especial, ¿cierto? Entonces, ¿sabéis que vamos a sumar esta actividad? Porque aunque no es una actividad clave, sí es una actividad que me permite que tal estudiante que, por ejemplo, o grupo de estudiantes que, por ejemplo, tal vez tenga otro tipo de necesidades, sí se pueden destacar acá, porque yo conozco a mis estudiantes y sé que con esta nueva actividad les podría dar esa oportunidad, ¿cierto?, de destacarse con su compañero y obviamente validarse y participar de buena forma en el proyecto. Y ahí, entonces yo ya estoy en la parte del acta donde tengo que definir el nombre del proyecto. Siempre busquemos nombres que sean entretenidos, ¿ya? No, muchas veces uno hace esto está hay un libro de Humberto Eco típico que es Cómo hacer una tesis, que habla de que el primer nombre de la tesis es como el nombre fome, ya como, ¿qué es la tesis? Así como, vamos a hacer un proyecto para el desarrollo de habilidades del siglo XXI sobre la confección de productos de limpieza. Y que después se puede ser siempre el subtítulo del nombre que vamos a dejar al final, que va a ser el nombre más entretenido. Entonces vamos a poner como, como no sé, como escuela, a ver, vamos a buscar escuela, limpieza, entonces escueliesa, no sé, busquemos un nombre, no sé, hay varias metodologías de encontrar un nombre entretenido, o tal vez le podemos poner como, como tus productos, o nuevos productos, o productos para el planeta, o productos sostenibles, no sé, tal vez. No es necesario que sean los nombres más entretenidos y distintos del mundo, pero que efectivamente tengamos sí, lo que necesitamos es que el proyecto tenga un nombre, porque ese nombre nos va a dar unidad, nos va a permitir trabajar con los profesores. No vamos a hablar sobre el proyecto, vamos a hablar sobre, sí, estamos hablando sobre, ¿cómo se llama el proyecto de la última clase? Philotubers, estamos hablando de Philotubers, ¿cierto? Y eso le permite tanto a los profesores como a los estudiantes saber de qué es lo que están conversando, ¿ya? Entonces, da una unidad que no tenemos que perder. Súper importante también aquí, obviamente, tener en claro todas las asignaturas que estás participando, cuál es el rol de cada asignatura, cuál es la explicación de este proyecto, ¿cierto? Tener tal vez en una hojita o en un post-it, ¿cierto? Muy cortito la explicación del proyecto, tal vez podría ser el caso que usted quiera definir objetivo general, ¿cierto? Estratégico y objetivo específico, también una metodología, obviamente. Y luego tengo que definir, ¿cierto? Cada una de las actividades en cada una de las etapas. Súper importante poder, aunque lo vamos a ver también después, poder identificar cuáles son los roles, incluso cuáles son los roles clave, ¿ya? Muy importante poder decirle a los estudiantes cuáles son los roles que van a tener que tomar. En especial, me encantaría tener tiempo para desarrollarlo todo, pero en especial para poder evitar el problema del freerider, se conoce, o del polizón, que es que cuando alguien es parte de un grupo, ¿ya? Y no hace nada, pero obtiene el beneficio de todos. En este caso, súper ejemplificador, todos tuvimos algún compañero en el colegio o en la universidad de que escribía la portada del trabajo y con eso lo metían dentro del trabajo y sacaba la misma nota que el resto. O algunos que simplemente lo imprimían nomás y con eso ya tenían la calificación. En este caso, eso está muy relacionado a que muchas veces se generan grupos más grandes de lo que es necesario para el desarrollo del proyecto. Si es que tú generas los grupos de estudiantes aritméticamente, a un ejemplo, tengo 45 estudiantes en la sala, entonces voy a hacer grupos de 5 porque 45 es divisible por 5. Existe mucho peligro de que
de que algunos estudiantes no tengan un rol claro y por lo tanto puedan ser parte del final del proyecto, ¿cierto? De la evaluación del proyecto, tener como los beneficios de la de evaluación sin haber participado realmente, ¿ya? Porque tal vez para poder desarrollar ese proyecto lo podíamos hacer con menos personas. Incluso muchas veces se hacen trabajos, por ejemplo, en grupo, con el fin de revisar menos trabajo, ¿ya? Entonces, aunque ese podría ser como alguno de los fines o motivaciones, eso no quita el que yo pueda generar una estrategia en la cual, súper importante para definir la cantidad de personas por grupo, el que yo saber cuál va a ser el rol que va a tener que tomar cada uno y que el objetivo es que si el estudiante no cumple ese rol, entonces una parte del proyecto no va a quedar realizada y eso es identificable tanto por el equipo de estudiantes como por el docente. Entonces, supongamos, es como la teoría de equipos del Jin Hao, se llama. Entonces, supongamos que esto fuera como un rompecabezas, entonces cada estudiante es una pieza de rompecabezas y que si esa pieza falta, inmediatamente nosotros lo vemos. Esto podría ser el caso de que, imaginémonos que el proyecto que estamos realizando necesitamos hacer una escenografía, entonces tal vez podemos dividir la escenografía con un cuadro para cada estudiante y por lo tanto, si el estudiante no hace su parte, entonces podemos saber quién no está trabajando. Podría ser el caso de que tenga un proyecto donde hay una parte de investigación, una parte de desarrollo de artículos, por ejemplo, de deporte, de vida estudiantil, de la historia del colegio. Y si es que faltan los artículos de deporte, entonces sabemos cuál es el estudiante que estaba encargado de esa parte. Súper importante de que, obviamente que ellos tienen que tener coordinación, que se tienen que apoyar, pero que el estudiante sepa de que si él no desarrolla la labor que ya está definida, y es muy importante que esa labor esté definida, nosotros lo vamos a ver como docente. ¿Cómo yo puedo definir esa labor? Esa labor podría estar definida desde antes por el mismo profesor, especialmente cuando son proyectos de ABP que son muy definidos por el profesor. Tal vez toda esta parte el profesor ya dice qué es lo que vamos a hacer en motivación, inicio, desarrollo y cierre, y cuáles son cada una de las actividades y la entrega, pero muy verticalmente. También podría ser el caso, yo lo he dicho en algunos momentos, donde le pido a los estudiantes que ellos me hagan una propuesta, que a veces dicen, oye, que nos gustaría trabajar hasta 5 y no da 4. Entonces les digo, ya, perfecto, les explico esto mismo. Y les digo, ustedes háganme una propuesta de cuál va a ser el rol de cada uno y cómo yo voy a saber de que si esa persona no está cumpliendo con su rol. Entonces, si ellos son capaces de identificarlo, yo con esa misma pauta que me entregan los estudiantes puedo hacer el chequeo, ¿cierto?, del proyecto. Inclusive, yo antes les dije, bueno, definamos cuáles son las actividades clave, pero esas actividades claves también las podría, en la medida de que un proyecto que le da mayor libertad a los estudiantes, eso no se sientan presionados, no es una exigencia, podría ser el caso de que yo haga proyectos muy dirigidos y después poco a poco darle mayor libertad, o que por el desarrollo de mis propias habilidades, confianza y la confianza que yo tengo, o el desarrollo de habilidades de mis estudiantes, tal vez este ni siquiera el primer proyecto, tal vez ellos ya hacen proyectos hace mucho tiempo, todo eso lo podría hacer de la misma metodología, ¿cierto? Invertir el papel y por lo tanto decirle al estudiante, bueno, dígame cuáles son las actividades que va a desarrollar para cumplir con este objetivo y cada rol, qué es lo que va a hacer en cada una de esas actividades. Y yo con eso podré ir identificando un plan, por ejemplo, incluso para hacer evaluaciones de cada una de las actividades según corresponda, según tributen a qué asignatura. ¿Ya? Podría ser el caso que algunas actividades tributen más a lenguaje que a historia y otras más a matemática que a física. Y también con eso nosotros podríamos ir desarrollando como profesores algunas estrategias de algunas evaluaciones intermedias que nos permitan también, obviamente, cumplir con las exigencias curriculares del establecimiento, pero también con ir identificando, ¿cierto?, a los estudiantes y poniendo algunos plazos intermedios que realicen de que el producto final, asegurarnos que también sea parte de un proceso, ¿verdad? Y obviamente yo les dije en la última clase la clase anterior, que no alcanzo a ver los temas de evaluación que podrían ser un curso en sí mismo, pero que obviamente los profesores saben evaluar y claro, existen un montón de metodologías que obviamente que se pueden trabajar
el, lamentable que no podamos verlo todo, pero obviamente yo podría en cada una de estas actividades incluso tener evaluaciones independientes, independientemente si son sumativas, acumulativas, ¿cierto? O formativas. ¿Ya? Y obviamente ahí, bueno, aquí está el resumen de lo que les dije antes, ¿cierto? Que definir las actividades, tanto los roles de los docentes como los roles de los estudiantes y cuáles van a ser los productos que vamos a desarrollar. Tal vez cada actividad va generando la parte de un producto o es el producto completo. Imaginémonos el caso de que yo quiero armar un diario escolar. Entonces el diario escolar se compone de artículos. Entonces cada actividad va a generar artículos y cada de esos artículos va a ir componiendo, ¿cierto? Va a ir construyendo el diario escolar. Supongamos el caso de que yo quiero desarrollar un proceso de investigación que tiene distintas etapas, donde hay una etapa donde yo busco la información, luego la discrimino, ¿cierto? Genero como información básica y luego yo la voy a presentar. Tal vez está buscando esta información para desarrollar algo, ¿cierto? Para desarrollar un robot, supongamos el caso. Cada uno de esos pasos, tanto de la información que yo busco, como la aplicación de una pauta de discriminación, ¿cierto? De discriminación de fuente. Nosotros en innovación tenemos varias desarrolladas en ese mismo sentido. El, y por supuesto los temas de confección del robot, que tienen que haber temas de planificación, de prototipeo, de pruebas, del registro de esas pruebas, etcétera. Pueden generar un montón de productos intermedios, que ese montón de productos también podrían ser evaluados e incluso tributar a distintas asignaturas, por lo tanto, hacer de que los profesores, sin dejar de hacer un trabajo conjunto, también no tengan que estar necesariamente encima de cada uno de los pasos de actividades, porque podrían descansar en que en alguna etapa del proyecto algunos profesores van a ver algunas actividades y otros profesores o profesoras van a ver otras actividades. Y con eso, obviamente, nosotros tenemos todo el material para desarrollar un proyecto colaborativo. Como yo les comentaba, nosotros lo hacemos con esta metodología de un Canvas, ¿ya? Con toda esta metodología que les expliqué, tanto de saturación como de pensamiento productivo. Y me encantaría que, si es que la desarrollan con sus colegas, que nos puedan contar, ¿cierto? Que tal vez nos las puedan mostrar en algún momento y que poder ver qué cosas han podido realizar, ¿ya? Así que eso sería espectacular que nos pudieran compartir, ¿ya? El material que ustedes generen a futuro. Gracias por ser parte de esta, la cuarta sesión y última del workshop Aprendizaje basado en proyectos. Te invitamos a que puedas seguir las redes sociales de Programa Tus Ideas para que estés informado de los siguientes workshops. En Instagram y Facebook es Programa Tus Ideas, en Twitter PTI Chile-. Así que eso, te felicito por haber terminado este curso, espero de que sea de mucha utilidad. Me encantaría después que me puedas compartir los proyectos que estás realizando, con sus estudiantes. Sería muy provechoso también de poder ir aumentando esta comunidad de docentes, ¿cierto? Profesoras, profesores, gente dedicada a la educación, que está buscando nuevas metodologías para desarrollar, no solamente cubrir los contenidos curriculares, que hay que hacerlo, sino también desarrollar nuevas habilidades para nuestros estudiantes. Así que eso, te felicito, te agradezco por ser parte de este curso, haber terminado las 4 sesiones y nos veremos, ¿cierto? Yo creo pronto en otra iniciativa, en otra actividad. Muchas gracias.